ese valor de R dependía de 4 indicaciones generales. Esas indicaciones generales son, para el volumen, ahorita vamos a demostrar que dónde sale ese valor, 22.4 litros. Recuerden que litros es la unidad de referencia en volumen. Para la presión, sí hay 4 alternativas. Puede ser el valor de una atmósfera, que es lo que equivale, según Torricelli, o 760 torr, o 760 milímetros de mercurio, o incluso 76 centímetros de mercurio. ¿Cierto? Es los 4 posibles valores en presión. Si tenemos en cuenta volumen, presión, temperatura, condiciones estándares, se refiere a 273 Kelvin. Son valores unificales si nos estamos refiriendo a las condiciones normales. Y un cuarto valor referido al número de moles en condiciones normales, que es 1. Un mol. Entonces, al involucrar R en esa ecuación de estado, vamos a llegar precisamente a la expresión de igualdad. Buenos días. A la expresión de igualdad. Sin embargo, decíamos, el volumen, presión, temperatura y número de moles guardan una relación de proporcionalidad específica según la ley que hemos venido manejando. Por ejemplo, el volumen con respecto a la presión es inversamente proporcional. A mayor volumen, menor presión, habíamos dicho. La presión con respecto a la temperatura, según la ley de Charles, es directamente proporcional. Y los extremos, volumen y número de moles, son directamente proporcionales. Como nos damos cuenta, esta es una proporcionalidad, más no es una igualdad, de lo que significa ecuación. Para convertirlo en igualdad hay que involucrar el valor de una constante, que es la que hablamos aquí como el valor de R. Al multiplicar todo eso por R, tengo que recordar lo siguiente. Si esto es una fracción, 1 sobre P, lo demás voy a convertirlo en fracción, o al menos tenerlo en cuenta como fracción. Volumen sobre 1, temperatura sobre 1, número de moles sobre 1, y R sobre 1. ¿Cierto? Si esta fracción es inversamente proporcional al volumen, pero directa a la temperatura, la multiplico por las demás, esta presión que es denominador, pues va a pasar al volumen a multiplicar. Y se me convierte esto en lo que nosotros estamos buscando, que es la ecuación de estado. Me va a generar volumen por presión, porque presión divide, pasa para acá a multiplicar, tendría que ser igual. Presión, paso para acá, me queda el segmento de ese término exactamente igual. T por N por R. T por N por R. Si tenemos en cuenta esta ecuación de estado y teniendo en cuenta las condiciones estándar que hemos dicho aquí, yo puedo no solamente demostrar el valor de R, sino también demostrar por qué el volumen vale lo que vale y todas las demás magnitudes. Por ejemplo, matemáticamente podríamos decir lo siguiente. Matemáticamente podríamos decir lo siguiente. Si esto lo multiplico todo por cada uno de estos valores, voy a comprobar el valor de R. Por ejemplo, supongamos que vamos a tomar el primer valor posible de presión, reemplazándolo acá. Para demostrar R, matemáticamente debería ser T y N que lo multiplican, va a pasar a este lado a dividir. Entonces me queda la expresión volumen por presión va a ser igual
a T por N, o N por T. El orden de los factores no va a afectar el producto. Bueno, como este cambio no me da mucho, no voy a regresar aquí. ¿Verdad? ¿Cuánto vale V? Lo que tenemos. ¿Cuánto vale presión? Una atmósfera y así sucesivamente. Entonces yo demuestro, involucrando esto, el primer valor de R, el más común, el más usado. Cuando la presión valga una atmósfera, cuando en la situación está involucrada la una atmósfera, reemplazo todos los demás valores. V. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. V va a tener el mismo valor, 22.4 litros. ¿Cierto? Vamos a tomar el primer valor. El primer valor de la presión, una atmósfera. Temperatura 273 Kelvin. ¿Cuánto vale el número mínimo? Con condiciones estándar, 1 por minuto. En este caso me doy cuenta que me queda multiplicando 1 y me queda dividiendo 1. ¿Qué hacemos con esos unos? Los cancelamos, ¿verdad? Pero lo que no puedo cancelar son las unidades. Señores de virtualidad, les recuerdo que los links están en el calendario de sus correos. Accedan directamente desde ahí para evitar estar tiempo. Esa es la intención de la invitación. Bueno, si yo cancelo el 1 que multiplica con el 1 que divide, listo. Tendríamos que simplemente dividir 22.4 entre 273. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? ¿0.0? Ok. Ese es el primer valor y uno de los más comunes. ¿Por qué decimos uno de los 4? Mira, porque hay 4 valores posibles de presión en diferentes unidades. El primer valor entonces nos queda en qué unidades, profe. 0,08, si quiere ser preciso, 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, o mol por Kelvin. El orden de los factores no altera el producto. De los 4 vamos a demostrar los, para no ser tan positivo con este cuento. Vamos a irnos a los ceros. Demostramos el primer valor de R, vamos a demostrar uno de los otros valores, con 76 centímetros de mercurio. Supongamos un R4, posible valor de R, ¿verdad? El volumen es lo mismo, 22.4 litros, pero la presión ya cambia a 76 centímetros de mercurio. Sobre temperatura 273 Kelvin por número de moles que suben. Ahorita demostramos uno de esos valores, es decir, por qué sabemos que la temperatura es 273 y por qué sabemos que el volumen es 22.4 litros. Ahorita demostramos eso. No puedo cancelar litro con Kelvin, ni mucho menos con centímetros, ni mucho menos con moles. Entonces dejamos las posibles unidades, como dicen los matemáticos, indicadas. ¿Cuánto me daría? 600. 6.23. Bueno, no podemos aproximar, que hace falta. Entonces, vamos a dejarlo así, 6.23, pero litros, ahora por centímetros de mercurio,
sobre Kelvin mol o mol. Y así, basándonos en aquella ecuación de despeje que tenemos allá, podemos comprobar los otros dos valores. En realidad, no van a ser dos, pero cambiar de estabilidad. Porque tendríamos 760 tonos y tendríamos 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, comprobemos por qué de entrada el volumen varía eso. Vamos a comprobar por qué el volumen varía eso. Ya, ponemos aquí por la limitación del cable del audífono, porque el otro no he podido. El computador no me lo reconoce, el inalámbrico. Quiero demostrar el valor de volumen. Es este azul que tenemos aquí, 22.4. Pues el espejo de área o del espejo de la ecuación de estado. Bueno, ok. Si el espejo de la ecuación de estado es este, el orden de los factores más de la producto. Voy a despejar volumen. Presión la multiplica, pasa a dividir esa. Entonces sería A E por R por T, o T por R por N, como quieras, sobre presión. De esta manera, tenemos que comprobar este valor. Si no, les estoy dicho mentiras. Considerando que ya sabemos comprobar bien. Bueno, como dicen los buenos matemáticos, reemplazamos y se acabó. N vale 1 mol. ¿Por cuánto vale delta? Tomemos el primer valor, tragamos 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol o mol por grado Kelvin por temperatura 273 Kelvin, toda esa multiplicación entre el valor de presión que tomamos como referencia, que es una atmósfera. Entonces, mira, para lo que nos sirve indicar las unidades de expresión del valor de S. Atmósfera que divide y atmósfera que multiplica, las cancelamos. Mol que multiplica, mol que divide, las cancelamos. Kelvin que está multiplicando, Kelvin que está dividiendo, cancelamos. ¿En qué me queda la unidad de expresión? Litros. ¿En qué vamos a expresar la unidad de expresión? En litros. Si yo multiplico todo eso, todavía se nos facilita porque uno que multiplica y uno que divide, se cancela. Simplemente multiplicamos 0,082 por 273. Y nos da que es aproximadamente 22.4 litros. Y de esa manera llegamos a la demostración que R depende de estos valores. Y a estos valores, disculpen un segundo, los vamos a conocer de hoy en adelante. Estos cuatro valores, los que dependen de la ecuación de estado, de unas condiciones estándares, o más bien, como dicen por ahí en la literatura, normales. ¿De quién? De un gas. ¿Y de qué tipo de gas? Ideal. ¿Cierto? Son las condiciones normales para un gas ideal, refiriéndose a su estado, como volumen, como presión, como temperatura y como cantidad sustancial. Bien, pero eso no es lo realmente importante. Es simplemente demostrar matemáticamente, dividir, cancelar. Eso lo hace mi calculadora, no es importante. Lo importante es lo que va a venir. Si a mí me hablan de volumen y me hablan de número de moles y me hablan de... No, esas dos. Vamos a basarnos en esas dos. Volumen y número de moles. Los profes de castellano me hablan de expresiones tácitas. ¿De qué magnitud tácitamente estoy hablando si menciono volumen y menciono número de moles?
mientras vas pensando, yo voy guardando aquí por la limitación del cálculo. Que tengo si me hablan de volumen y me hablan de número de moles, tácitamente aquí estoy refiriendo a la. Muy bien. Y allá en alternancia, en virtualidad, perdón, ¿alguien me colabora? Recordándome, si me mencionan número de moles, si me mencionan volumen, ¿de quién estamos tácitamente hablando? Claro, sí señor, exactamente. Entonces fíjate, aquí estamos interactuando. Lastimosamente los de presencialidad no escuchan de ustedes, pero eso lo estamos solucionando, ya lo vamos a resolver. Simplemente les estoy escuchando lo que ustedes me están diciendo por acá por el micrófono, por el audífono. Bien, claro. Si a mí me dicen ecuación de estado y me hablan de volumen y de número de moles, necesariamente me estoy refiriendo al concepto de densidad. ¿Por qué? Porque al mencionar densidad involucro, por un lado, volumen. Involucro, por otro lado, un número de moles, ¿cierto? O sea, masa. Pero hay una interrogante. ¿Cómo va a aparecer densidad en esa ecuación de estado? Bueno, de eso se trata. Analicemos. Ecuación de estado, volumen por presión va a ser igual a M por R por T. M, masa. Recordemos, M es igual a masa inicial con respecto a la masa molecular. Lo trabajaron ustedes el año pasado muchísimo. Sería lo primero. Lo segundo, densidad es igual a masa sobre volumen. Bueno, aquí está el análisis. ¿Cómo involucro estas dos fórmulas en la ecuación de estado? ¿Cómo hago para involucrarlas? Bueno, de entrada les cuento algo. Densidad no puede aparecer de la fórmula. La que sí aparece en la fórmula de entrada de una es número. Como dicen los de matemáticas, reemplazo cuánto vale n según la fórmula que hemos venido trabajando desde años anteriores. Y esto me diría, volumen por presión va a ser igual a n, pero la reemplazo por lo que vale. O al menos, ¿cómo la calculamos? Masa inicial entre masa molecular. ¿Cierto? Reemplazando el valor de n. Por R por T. ¿Cierto? Lo que hemos hecho es reemplazar el valor del número de moles con su correspondiente expresión formular. Sí, pero no, todavía no me satisface, profe, porque no aparece densidad. Listo, pero miren que la fórmula de densidad está tácita en la ecuación de estado porque para hallar volumen que está inmerso en la ecuación de estado, hacemos lo que en matemáticas se llama transposición de términos. Volumen que multiplica pasa a dividir masa entre volumen. La masa molecular que está dividiendo pasa a multiplicar a la presión. Y mira lo que tenemos. Masa molecular por presión tendría que ser igual a masa inicial sobre volumen por R por T. ¿Pero qué es masa sobre volumen? Densidad. Y llegamos a esta expresión. Masa molecular por presión va a ser igual a densidad, masa sobre volumen, por R por T. Y aquí tenemos otra ecuación de estado conexa a la primera, ¿cierto?
ligada por el concepto de densidad, porque los gases son, habíamos dicho en teoría, que los gases son menos densos que los líquidos. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Con un ejemplo sencillo que vamos a recordar aquí. Si tienen tabla periódica por ahí a la mano, sería perfecto, si no, pues la vamos buscando. Porque yo tengo que relacionar eso de masa molecular con respecto a la densidad, con respecto incluso al volumen. Un ejemplo sencillo antes de demostrar el y todo lo demás, eso es secundario. Tengo dos recipientes. Si hablo de que son recipientes que almacenan gases, tienen que estar herméticamente cerrados. Cerramos ahí. Perdón. Aquí me dicen que hay oxígeno. Sería el recipiente 1. Y en el recipiente número 2, fijan ahí la simetría, en el recipiente número 2 también almacena X volumen de otro gas, pero es hidrógeno. Y este es el recipiente número 2. Profe, si ambos son gases, el oxígeno está en el grupo 6, recordemos, y el hidrógeno en la tabla de clasifica en el grupo 1. Si ambos son gases, ¿por qué yo voy a hablar de densidad de diferencia aquí? No me da la presión, no importa. No me da la temperatura, no importa. Lo que sí importa es que recordemos que cada oxígeno tiene aproximado 16 UMAS. Y cada hidrógeno tiene aproximado una UMA de masa atómica. Masa molecular, ¿cuál será? Como aquí hay un subíndice 2, donde sabe que eso lo multiplicaríamos por 2 y esto lo multiplicaríamos por 2. Tal que nos da acá 32, pero como es la masa molecular, se expresa en gramos con respecto a moles. Y aquí 1 por 2 por 2. Gramos con respecto a moles. Como usted sabe que la densidad y la masa son directamente proporcionales, si el oxígeno tiene más masa molecular que el hidrógeno, pues va a tener más densidad. O al revés, como el hidrógeno tiene menos masa que el oxígeno, pues tendrá menos densidad, efectivamente. Mientras el hidrógeno está a la izquierda de la tabla, el oxígeno está a la derecha, y usted sabe que el número atómico aumenta cuando yo me desplazo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Si el hidrógeno está a la izquierda y el oxígeno está a la derecha, el oxígeno va a tener más número atómico que el hidrógeno, por lo tanto más masa. Claro, porque el número atómico del oxígeno, ¿cuál es? 8. ¿Y el número atómico del hidrógeno cuál es? 1. Entonces, por donde nos metamos, ya sea por masa molecular, ya sea por posición en la tabla, o ya sea por números atómicos, vamos a entender que a mayor masa, mayor densidad. ¿Ves? Entonces, en ese caso, ya encontraríamos otra ecuación para relacionar densidad y masa molecular en un gas. Muy distinta a la ecuación que tenemos aquí. Lógico, de aquí vamos a sacar 4 de pejes, porque R es un valor constante. De aquí tendríamos que sacar 4 de pejes también, porque R igual lo que vale aquí va a estar acá o en cualquier ejercicio que tengamos. Y es lo que vamos a hacer de aquí a la derecha. A ver si me alcanza el cable hasta allá, hasta la derecha. Segundo. Se me está metiendo una imagen aquí. Ok. Bien. ¿Qué alcanzan a ver aquí ustedes, los de virtualidad? ¿Se están viendo aquí el tablero o enfocamos mejor la cámara? Sí, profe, se ve ahí. ¿Sí se ve? Sí. Ok. ¿Y el sonido cómo ha estado hoy? ¿Mejor que el martes? Sí, También. ¿verdad? Sí, mucho mejor. Ok, listo. Bueno, entonces vamos por partes, como dice el cirujano. Voy a despejar todas las posibilidades de aquí y todas las posibilidades de aquí. Profe, ¿voy a aprender eso de memoria? No.
Yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, claro, te voy a dar lo que necesitas. Pero es coherente saber si el despeje que vamos a trabajar está correcto. Por ejemplo, si me piden volumen ligado a esto, ya lo hicimos. N por R por T, ¿sobre quién? Sobre presión. ¿Cierto? Si me piden eso. Si me piden presión, lo despejas de aquí o lo despejas de aquí, no va a dar lo mismo. El volumen está multiplicando, pues pasa para acá y dividir. N por R por T sobre 1. Ya llevamos 2. Profe, nos piden N. Ok. N, número de moles, debería ser. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Acá no se ven? Arriba no se ve, o sea, lo de P igual, N por R por T sobre V sí se ve. Lo otro no se ve. Ok, listo. No, Ya no lo veo. Listo. Gracias, mi amado. N va a ser igual. Un segundito. Vamos a enfocar mejor para aprovechar el campo visual. Ustedes me van diciendo allá. ¿Ahí mejora la visualización en el tablero? Sí. Sí, ¿verdad? Un poquito más para arriba. Ahí vamos mirando. Ahí nos vamos a... Ya. Listo, sí señor. Gracias, muy amable. N va a ser igual a volumen por presión sobre R por T. Lo que está multiplicando acerca de pasar a dividir. Ya llevamos de las 4, 3. Y si nos piden temperatura, de aquí o de acá, de donde quiera, que va a dar lo mismo, N y R que la multiplican pasarán al otro lado a dividir volumen por presión sobre N por R. ¿Cierto? Dado caso, nos involucren en esto, pero tú me dirás, pero profe, en esta me aparece presión y en esta me vuelve a aparecer presión. Yo como caramba sé cuál de las dos utilizo, depende de los datos que te den. Si te hablan gramos mol, tienes que usar esta. Si no te hablan de gramos mol, pues utilizas esta. Depende de los valores que te den. Ahora, si te hablan de densidad, de una, no voy por esto, porque tiene la fórmula de densidad. Bien, entonces despejemos las 4 posibilidades de acá. Voy a ir por la pregunta. Por lo siguiente. Si nos pidiesen, por ejemplo, que comprobáramos la masa molecular, de aquí, presión multiplica, pasa para acá, a dividir. Densidad por R por T, ¿sobre quién? Presión. Si nos piden densidad, de aquí o de acá, masa molecular por presión, ¿cierto? Sobre R por T, porque está multiplicando, pasa para acá y dividir. Temperatura ligada a la densidad, masa molecular por R, y multiplica por T, ¿sobre quién? De por R. 3. Y la cuarta, si nos piden que queremos despejar presión. Masa molecular, pasa para allá, adivina. Densidad por R por T sobre masa molecular. Profe, y acá R, recuerde que R es un valor constante y que puede tener hasta 4 significados. Entonces, fíjate, empieza a subir la cuenta. 4 de hoy y 4 de acá son 8. Y las 6 de combinada 14, y las otras 12, imagínate,
un montón de cosas, eso no me lo voy a aprender de memoria. Lo que sí debo recordar es el DP sencillo, matemáticamente, quién pasa a multiplicar, quién pasa a dividir. Bueno, tomemos 2 minuticos ahí para pensar en lo siguiente. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Mientras voy tratando de borrar de aquí, te va pensando si necesitas hacer alguna pregunta. O si está todo claro. Hola. O si está todo claro. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a tratar de resolver una situación que involucre cualquiera de estas 8 posibilidades de fórmulas. Si es por la ecuación del estado o si es por la estrella lineal de densidad. Vamos a ver todo. Recuerda que acá la ecuación del estado nos involucra otras cosas muy diferentes a la proporcionalidad entre los magnitudes. Bueno, vamos a ser lo más categóricos posible. Me preguntan por la densidad, pero me dan, por ejemplo, temperatura, me dan masa molecular, me dan presión, incluso me dan volumen. Temperatura me dice que hay 60 Kelvin, la masa molecular es 18 gramos mol, la presión es de 2.5 atmósferas, por ejemplo, y dicen que hay un volumen de 100 litros. Una pregunta y hay 4 valores. ¿Cuántas letras tiene cada ecuación? La ecuación de estado tiene 5 letras y la ecuación de la densidad tiene 5 letras también. La ecuación de estado no la necesito para esto. No me da R, una muy buena observación. No me da R porque es un valor constante. Yo debería saberlo, así como el valor de la gravedad terrestre, ejemplo, o el valor incluso de la velocidad de la luz. Son valores constantes. ¿Cómo resuelvo esto? Como yo eso no me lo sé de memoria, parto de la original masa molecular por presión va a ser igual a la densidad por R por T. Ya de una C que tengo que despreciar un dato. ¿Qué dato no me sirve para el ejercicio? Este sí. No me sirve para el ejercicio. ¿Por qué? No está directamente relacionado con la ecuación que me habla de densidad, pero esta ecuación no me sirve, me sirve de densidad, entonces dejamos. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Masa molecular por presión sobre el R. La pregunta es, según grado décimo, ¿en qué unidades se expresa, se calcula la densidad para un gas? ¿Alguien recuerda esas unidades? ¿Son necesarias? Claro, porque voy a tener que dejar sin cancelar 2 unidades, porque densidad es masa sobre volumen. Bien, pero profe, no nos acaba de decir que el volumen no es necesario. No, no es necesario porque el volumen está implícito en R, que es una constante. Bueno, vamos a mirar qué unidades quedan sin cancelar. ¿Cuál es la masa molecular? 18. Miramos con respecto a mol. Por presión, 2.5 litros. Aquí ya no voy a tener la predicción de decir, no es que la densidad aumentará, no es que la densidad disminuye, no, porque aquí no hay proporcionalidad directa entre las otras variables o inversa. Sobre, ¿cuánto vale R? Eso. 0,082 litros. ¿Por qué? Por atmósferas. Eso, sobre el Kelvin por mol.
Debo indicar las unidades para poder cancelar por temperatura. 60 Kelvin. Y empezamos a mirar qué datos se repiten en unidades. Litros que divide. Pero voy a cancelar todo. O sea, Dios, no puedo cancelar un libro y hacer que unidades de la elección. Gramos, ¿por qué no cancelo? Porque ninguno. Pero mol que divide y mol que multiplica, sí. Atmósfera que multiplica y atmósfera que divide, sí. Kelvin que está multiplicando y Kelvin que está dividiendo, sí. ¿En qué unidad me queda la densidad? Gramos sobre litros. Y en la calculadora, utilizando los paréntesis, multiplico 18 por, abro paréntesis, 18 por 2.5, cierro entre, ahora, escribo estos dos valores. ¿Cuánto me darán? Por favor. Gracias. 9.14, yo puedo aproximar eso a 9.2. ¿Ya? 14. 9.2 ¿qué? Gramos sobre litros. La pregunta que viene es, ¿cómo sé que eso está correcto? Como de los 4, 1, 2, 3, 4 datos que obligatoriamente me dan, los 4 datos obligatoriamente me dan de alguna forma, son conocidos. Sencillo, profe. Si la densidad me da esto, yo compruebo para ver si es verdad que la temperatura es 60 Kelvin, para comprobar el ejercicio, simplemente. No confío en esto. Sí, yo sé que el detergente estuvo bien, cancelamos bien, multiplicamos bien, simplemente por comprobar. Voy a colocar aquí un asterisco, no es necesario que usted lo haga. Para comprobar, le muestro el valor de temperatura, que sé que me va a dar cuánto. La temperatura va a ser igual a la masa molecular que la conozco por la presión que la conozco sobre densidad que la conozco por el que la conozco densidad de 9.2. Reemplazamos 18 gramos mol, que es lo que vale la masa molecular, métalo aquí, por la presión, que es 2.5 atmósferas, sobre densidad 9.2, una densidad alta, si la comparo con, bueno, una cosita que les voy a decir ahorita, por el valor de R, vamos a utilizar el mismo. ¿Por qué? Porque es el único que no sabemos. No, porque es el que tiene la presión en atmósfera, es decir, de aquí. 0,082 litros por atmósferas sobre que hay un pulmón. Y empezamos a mirar qué cancelamos. La temperatura, Kelvin. Miren, gramos que multiplica, gramos que divide. Litros que divide, litros que multiplica. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Mol que multiplica, mol que divide. ¿Y qué nos queda? ¿Qué? Multipliquemos a ver cuánto nos queda. ¿Nos da? 59.6. ¿Alguien me puede decir por qué no me dio exactamente 60? Porque aproximamos. Eso, muy bien, muy bien. Así es. Porque aproximamos y además recuerde que este valor tiene un montón de cifras, no las ponemos todas. Pero podemos decir que la temperatura es aproximadamente igual a 60 Kelvin, actualmente. Entonces yo salgo del taller o salgo del examen o de lo que sea, convencido que lo que hice estuvo bien. ¿Por qué le decía que es un poquito alta? Vamos a ver, cuánto recordamos. Una de las sustancias que más se trabaja, porque se trabajó el año pasado, en química,
que tenga una masa molecular de 18 gramos mol. ¿Alguien recuerda de qué estaríamos hablando nosotros hoy? De 18 gramos mol. ¿Qué compuesto químico tiene como masa molecular 18 gramos mol? ¿Se acuerdan de esta forma? ¿Se acuerdan de esta forma? Claro, bajo el agua. Un poquito agua, muy del agua líquida de 1 y del gas de 0,9. Bueno, se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias por conectarse, por favor. Sigan cuidándose. Nos vemos. Chaito.